Buen día, mucho gusto, soy Camilo Cuñas y en esta ocasión el video se tratará de ayudarles a resolver algunos de los ejercicios de la sección Desarrolla tus destrezas del libro. En primera ocasión vamos a comenzar con el literal 2, que dice: determina si cada relación representa una función. En el caso de las funciones, indica su dominio y su rango. Para resolver este tipo de ejercicios tenemos que tomar muy en cuenta la definición de función, que está aquí en esta sección. Una función f es una relación definida de un conjunto A en un conjunto B, tal que cada elemento de A le corresponde a un único elemento de B mediante la función. Debemos tomar 3 puntos importantes en cuenta. Primeramente, de que exista un conjunto A y un conjunto B. Como podemos ver en el enunciado, tenemos dos conjuntos, el conjunto madre y el conjunto hijo, que son A y B respectivamente. También tenemos que tomar en cuenta de que exista una relación entre estos dos conjuntos. En este caso, la relación está siendo evidenciada por estas flechas. Entonces, existen dos conjuntos y existe una relación. El tercer punto que debemos tomar en cuenta es que el conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Es decir, que solo puede haber una flecha que sale de un elemento del conjunto A que se dirige al conjunto B. Como podemos ver aquí, para el primer elemento, que sería en este caso Isabel, existen dos flechas, es decir, que tiene dos hijos, tiene relación con dos elementos del conjunto B, lo que conlleva a que esto no sea una función. Ahora bien, también nos pide que en el caso de que sean funciones indiquemos su dominio y su rango. Al no ser una función, no podemos determinar su dominio y su rango. Continuemos con el literal 3. El literal 3 dice: escribe la función que representa cada enunciado. En cada caso determina la variable independiente y la variable dependiente. A. El costo mensual del servicio de telefonía celular C es de 10 centavos por minuto más $10 de cuota fija. Para este ejercicio vamos a tomar en cuenta la siguiente información. El matemático suizo Leonhard Euler, 1707 a 1783, dio una definición precisa de función e introdujo en 1734 el símbolo f de x para designar la imagen de x mediante una función f. Actualmente también se acostumbra a escribir la expresión y igual a f de x. Tomando en cuenta esta definición, diremos que la variable dependiente es y, la variable dependiente, y la variable independiente es x, variable independiente. Ahora bien, en el enunciado dice: el costo mensual de servicio de telefonía celular es de 10 centavos por minuto. Podemos deducir que la variable dependiente es el costo mensual del servicio de telefonía celular y la variable independiente es los minutos. ¿Por qué? Porque el costo mensual del servicio de telefonía celular dependen de los minutos. Entonces podemos poner que C, el costo del servicio, es una función que depende de los minutos, donde la variable dependiente es C, la variable dependiente, y la variable independiente son los minutos. Literal 4. Completa la tabla 2. Observa el ejemplo. La función expresada mediante un enunciado y la función expresada mediante su expresión algebraica. Veamos el ejemplo primero. Función que a cada número le asocia su triple, y igual a 3x. Recordemos cómo se enuncia una función. Y es igual a f de x, ¿verdad? Ahora bien, cuando en un enunciado tenemos la palabra un número, quiere decir un número el cual no conocemos su valor.
lo podemos denotar con cualquier letra del abecedario, pero en este caso, por simplicidad, vamos a utilizar la letra X. Cuando se quiera hablar de un número que no conocemos su valor, vamos a decir que es X. Ahora bien, ¿qué quiere decir el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple y así sucesivamente de un número? Por ejemplo, cuando queremos decir el doble de un número, es decir, 2 veces el número que estamos hablando. 2 veces el número que estamos hablando es igual a 2x. El triple de un número es 3 veces el número del cual estamos hablando, es decir, 3x. El cuádruple es 4 veces el número del que estamos hablando, es decir, 4x. Y así sucesivamente. Ahora bien, cuando decimos la mitad, el tercio, el cuarto de un número es la mitad de dicho número. ¿Cómo sacamos la mitad de un número? Dividiéndolo para 2. El tercio es la tercera parte del número. ¿Cómo lo sacamos? Dividiendo para 3. Una cuarta parte del número, dividiendo para 4. La quinta parte, la sexta parte, sucesivamente. Vamos con la segunda casilla. Función que a cada número le asocia su doble menos 3. La función que a cada número se le asocia su doble, 2x, menos 3. La tercera función a cada número se le asocia su mitad. La función que a cada número se le asocia su mitad. Y estaría listo. Literal 5. Hay el dominio y el rango de cada función. F de x es igual a 5x menos 1. Para este tipo de ejercicios primero debemos recordar un poco sobre restricciones de función. Restricciones quiere decir aquellos valores a los cuales la variable no puede tomar. Es decir, un ejemplo en la función y igual a 1 sobre x, x no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si fuese igual a 0 tendríamos y igual a 1 sobre 0 y esto en matemáticas es indefinido, por lo que no existe. También tenemos la función y igual a raíz de x, donde x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuese menor a 0, por ejemplo, menos 1, no existe raíz cuadrada de un número negativo. Escribamos de diferente manera esta función, como y igual a 5x menos 7. Para el dominio necesitamos despejar y, cosa que ya está hecha aquí, y revisar si tiene alguna restricción. Esta función es una función lineal, por lo que no existe restricción en el dominio. Es decir, el dominio de la función va a ser igual a todos los reales, sin restricción alguna. Ahora bien, para encontrar el rango de la función debemos despejar la variable x. Para esto vamos a hacer uso de algunas herramientas algebraicas. Vamos a escribir aquí a un lado de nuevo la función para poder despejar. Primeramente, como tenemos menos 7 a un lado, pasa al otro lado a sumar. Y ahora, como tenemos al 5 multiplicando a x, pasa al otro lado a dividir. Lo escribimos de mejor manera y tenemos x es igual a y más 7 sobre 5. Ya. En este caso es una función lineal nuevamente, por lo que no existe ninguna restricción en el rango. Es decir, el rango de la función es igual a todos los reales. Continuemos con el literal 6. Indica cuáles de las siguientes gráficas no corresponden a una función. Justifica tus respuestas. Tomemos en cuenta nuevamente la definición de función. Una función f es una relación definida de un conjunto A en un conjunto B, tal que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B mediante f. Ya vimos que mediante los conjuntos es fácil identificar si es una función o no dependiendo de las flechas. En el caso de una gráfica también hay una técnica muy fácil.
es la siguiente. Para determinar si la gráfica es una función o no, simplemente tenemos que hacer una línea recta vertical en la función, y si corta en 2 puntos de dicha gráfica, que es el caso, en estos 2 puntos, no es función. En cambio, si la línea recta en cualquier punto de la función corta un único elemento, un único punto, sí es función. En este caso podemos ver que la figura 6 no es una función. La figura 7 sí es función. Literal 7. Observa las gráficas de las funciones g y f de las figuras 10 y 11. Luego responde cada pregunta. Para esto no vamos a responder todas las preguntas, sino algunas, y las demás las dejamos al estudiante. ¿Cuáles son los valores de G0 y de F0? ¿Qué quiere decir G0? Es decir, que en la función G, cuando x es igual a 0, es igual a ¿qué número? X está en el eje horizontal, entonces debemos buscar el valor 0. El valor 0 está en el eje, aquí. ¿Para qué valor es correspondiente la función g? En la coordenada x0, la función g se encuentra en este punto. Este punto es igual a, contemos, 1, 2 y 3. Es decir, que el valor para g0 es igual a 3. Lo mismo para la función f. Localizamos la coordenada x igual a 0, que es en este punto, y vemos dónde está la función. Está en este punto. Así que contamos 1, 2, 3 y 4. Como está bajo el eje, quiere decir que es negativo. Entonces, la función de 0 es igual a menos 4. Vamos con la pregunta E. ¿Para qué valores de x, f de x es igual a 0? En la función f debemos encontrar los valores para los cuales estén alineados con el eje x. Es decir, este punto y este punto. Ahí es donde la función es igual a 0. Entonces, contando, tenemos que el primer punto estaría más o menos en 1/2 y el segundo punto estaría más o menos en 1, 2, en menos 2, ya que se encuentra a la izquierda del eje y. Entonces, f de x es igual a 0 cuando x es igual a 1/2 o también cuando x es igual a menos 2. Ahora vamos con la pregunta f, que nos dice para qué valores de g de x, para qué valores de x, g de x es igual a 0. En este caso, en la función g, vamos a determinar para qué valores se encuentra la función igual a 0. Es en este valor y en este valor. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. También 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. 7 y 1/2 y aquí 5. Recordemos que como este está al lado izquierdo del eje y, es negativo. Entonces tenemos que g de x es igual a 0 cuando x es igual a menos 7, 1/2 y x es igual a 5.